Bienvenidos a la última parte de la serie de ejercicios. En esta última parte trataremos los ejercicios 8 y 9 de nuestro problema. Vamos a la pregunta 8. Dice calcular la velocidad cuando la posición es menos 1,3 centímetros por primera vez. Debemos recordar que si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia aquí arriba, nuestra posición 0 metros, hacia abajo estamos contando los números negativos. Por lo tanto, cuando yo estiro el sistema de referencia, la masa la estiro hasta los menos 2 centímetros, cuando lo soltamos, la masa se mueve verticalmente hacia arriba, así que en algún instante va a pasar por la posición menos 1,3 centímetros. Y la primera vez que pasa por ahí es la velocidad que nosotros debemos calcular. ¿Por qué la primera vez? Porque esto después va a subir, se va a comprimir, va a pasar nuevamente por la posición 1,3 centímetros por segunda vez. Sube, pasó por primera vez, pasó por aquí por primera vez, baja y pasa por esta posición de los 1,3 centímetros por segunda vez. Luego lo hace por tercera, por cuarta, hasta el infinito, porque ya como lo dijimos, esto oscila eternamente debido a que no existe fricción del aire. Veamos qué ocurre con el gráfico. Cuando pasa por la posición 1,3 centímetros aproximadamente, es decir, aproximadamente es este punto. Aproximadamente es este punto. Por aquí está en la posición 1,3 centímetros por primera vez. Recuerden que la segunda vez, cuando pase por la posición menos 1,3 centímetros, va a estar por acá. Recuerden que esto está en metros, por eso la unidad aquí es menos 0,01. Deberíamos buscar aquí el menos 0,013 metros. Entonces, ¿cuál es la velocidad justo en ese instante de tiempo? Voy a trazar una línea lo más derecha posible y deberíamos estar por acá. Si se dan cuenta, estamos un poco más arriba, gráficamente, estamos un poco más arriba que los 0,2 metros dividido por segundo. Entonces, ¿qué puedo, desde el punto de vista gráfico, qué puedo decir a priori? Puedo decir a priori que el resultado que voy a obtener para la pregunta 8 es aproximadamente o muy cercano a 0,2 metros. Veámoslo desde el punto de vista de las matemáticas. Ahora tenemos que demostrar con números cuánto es el resultado. Entonces planteemos las ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es recordar el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior decíamos que la energía total era igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. Recuerden que lo que estamos diciendo es que no vamos a considerar la energía potencial gravitatoria. Además, sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial elástica es un medio de la constante K por el estiramiento al cuadrado. En este caso, el estiramiento va a ser los 1,3 centímetros. Antes de continuar, vamos a hacer la transformación de 1,3 centímetros. Recuerden que 1,3 centímetros, si nosotros lo transformamos a metros, debemos dividir por 100. Es igual a 0,013 metros. Entonces ahí tenemos la distancia medida en metros. ¿Qué conocemos de acá? Conocemos la energía total, la calculamos anteriormente. Recordando un poco, veamos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos y qué datos nos faltan? Ya dijimos, el estiramiento menos 1,3 centímetros equivale a menos 0,013 metros. También conocemos la energía total, tiene un valor de 3,626 por 10 elevado a menos 3 joules. Por otro lado, nuestra masa tiene un valor de 100 gramos, eso equivale aquí kilogramos a 0,1 kilogramos. ¿Qué otro dato necesitamos? La constante K, que tiene un valor de 18,131 newtons dividido por metro. Ahí tenemos todos los datos. Ahora conocemos la masa, nos falta conocer la velocidad porque me lo están preguntando, conocemos la constante K y conocemos el estiramiento. Ahora, ¿qué debemos hacer? Despejar la velocidad. Lo primero que voy a hacer es pasar toda la energía potencial elástica al otro lado restando. Entonces me queda
1 medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado igual a la energía total menos, recuerden que está sumando, pasa al otro lado restando, menos 1 medio multiplicado por la constante K por el estiramiento al cuadrado. Ahora aquí me quedan una multiplicación y una división por 2. La masa pasa al otro lado dividiendo y el 2 pasa al otro lado multiplicando, así que me queda velocidad al cuadrado. Voy a colocar un paréntesis, 2 dividido por la masa, paréntesis, energía total menos la energía potencial elástica. Como ya les decía en su momento, para poder eliminar la potencia lo que debemos hacer es aplicar una raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al colocar una raíz cuadrada de un valor al cuadrado se simplifican las potencias en este caso y me queda solamente la velocidad. Y el otro lado me queda la raíz cuadrada de 2 dividido por m, energía total menos energía potencial elástica. Y ahora sí estamos en condiciones de reemplazar nuestros datos. Entonces al reemplazar nos va a quedar 2 dividido 0,1 por la energía total, que sería 3,626 por 10 elevado a menos 3, menos 1 medio de la constante K, que dijimos que era 18,131 por el estiramiento al cuadrado. Y el estiramiento, recuerden, una potencia par, ¿cierto? Siempre nos da un resultado positivo, por lo tanto, en este caso nuestro valor que es negativo va a dar como resultado positivo, así que me da lo mismo si coloco el signo menos o no. En este caso voy a colocar solamente el valor positivo, que es 0,013 al cuadrado. Cierro paréntesis y cierro toda la raíz. Calculemos entonces la velocidad. Raíz cuadrada de 2, por una cuestión de comodidad la masa la voy a dejar para el final, paréntesis, 3.626 elevado a menos 3, recuerden presionar el botón XP para eso, menos 18.131 por 0.013 al cuadrado. Tengo que dividir por 2, dividido por 2, este dividido por 2 solo divide lo que tengo a este lado. Recuerden las propiedades de las operaciones. Cerramos paréntesis y ahora voy a hacer la división de la masa. Dividido 0.1. Y ahí voy a sacar la raíz cuadrada que me da como resultado 0,204. Si recuerdan, es lo que yo les dije, que estamos cercanos a los 0,2 metros partido por segundo. 0,2046. Esto lo voy a aproximar, lo voy a dejar con 3 cifras significativas. Nuestra velocidad será 0,205 metros dividido por segundo. Y ahí tenemos la velocidad para este caso. Insisto, si nosotros volvemos a nuestro gráfico, nuestra posición gráficamente nos da cercano a un valor a 0,2 positivos. Recuerden, cuando sacamos una raíz cuadrada, la raíz cuadrada toma valores positivos y negativos. Eso quiere decir que nuestro resultado es positivo y negativo. Nosotros debemos escoger, debido a que como está pasando por primera vez por la posición 0,013 metros, el objeto se mueve vertical hacia arriba, así que su velocidad se mueve hacia arriba, se mueve hacia el lado positivo. Por eso me voy a quedar con el valor positivo. ¿Cuál sería la velocidad cuando pasa por segunda vez? Por segunda vez recordamos que el objeto, la masa, se movería hacia abajo. Por lo tanto, cuando pasa por segunda vez por el mismo punto, su velocidad va hacia abajo. Así que ahí yo debería escoger el valor negativo. Veamos el ejercicio 9. El ejercicio 9 dice: ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la posición menos 0,9 centímetros por primera vez? Volvemos a nuestro gráfico y nos preguntan por los 0,9 centímetros negativos por primera vez, es decir que estaríamos por acá, en esta posición, y nos preguntan cuánto tiempo. Eso quiere decir que tendríamos que ver ese tiempo, cuánto vale ese tiempo, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a despejar el tiempo que tarda en llegar a esa posición. Lo primero que debemos hacer es escribir de manera matemática nuestra ecuación. Ahora, ¿dónde tenemos tiempo? ¿Dónde podemos visualizar el tiempo dentro de todo lo que conocemos de las matemáticas? Lo podemos ver en la ecuación de posición. Debemos recordar que la ecuación de posición, que depende del tiempo, es posición peak coseno de
frecuencia angular por tiempo más el desfase. Dijimos que para nosotros en este caso, en este ejercicio, el desfase vale 0, así que ¿qué nos queda? Nos queda que vamos a escribirlo con la letra Y de posición, porque estamos trabajando en el eje Y, será la posición pi coseno de frecuencia angular por tiempo. ¿Cuál era nuestra posición peak? Recuerden que se estiraba hasta los 2 centímetros, así que la posición peak, los datos que ya tenemos son 2 centímetros y habíamos dicho que como se tira hacia el lado negativo serán 2 centímetros negativos, esto es 0,02 metros negativos. Luego teníamos la frecuencia angular. La frecuencia angular tenía un valor de 13,131 radianes dividido por segundo y el tiempo es lo que debemos obtener. Por otro lado, la posición instantánea, la posición que depende del tiempo, me la están entregando, me están diciendo esa posición que depende del tiempo es menos 0,9 centímetros, que equivale a menos 0,009 metros. Ahora vamos a partir de la ecuación a comenzar a despejar. Despejamos el tiempo y lo vamos a hacer paso a paso. Primero, la posición peak que está multiplicando a la función coseno pasa al otro lado dividiendo, así que me queda que la posición que depende del tiempo de ahora en adelante la voy a escribir como Y solamente, tal como acá, como la posición que escribí aquí. La posición instantánea dividido la posición peak igual a coseno de omega t. Para poder despejar la función coseno debemos aplicar una función inversa. Aquí no vale multiplicar por 1 dividido por coseno. Aquí, la función coseno o cualquier función trigonométrica es una función, no es un número. Por lo tanto, cuando queremos despejar una función, y recuérdenlo bien porque esto lo vamos a ver mucho más adelante también con los logaritmos, cuando queremos despejar una función debemos aplicar una función inversa. La función inversa del coseno se llama arc coseno y aplicamos el arc coseno a ambos lados de la ecuación, así que me queda a este lado arc coseno de la posición instantánea dividido la posición peak. Recuerden que dije que ya no iba a escribir la función del tiempo, y a este lado me queda el arc coseno de omega t. En este caso lo escribí de esta manera para que se den cuenta que entre comillas, ya digo entre comillas simplemente para que se entienda, que esto se va a eliminar, se simplifica entre comillas. Así que, ¿qué me quedó? Me quedó el arc coseno de la posición dividido la posición peak igual a omega t. Y aquí ya despejamos. Como la frecuencia angular está multiplicando el tiempo, pasa al otro lado dividiendo. Así que me quedó el arco coseno de la posición dividido la posición peak dividido la frecuencia angular. Reemplacemos datos. Arco coseno de la posición que dijimos que era menos 0,009 dividido la posición peak menos 0,02, todo eso dividido por la frecuencia angular que vale 13,131 radianes dividido por segundo. Vamos a ingresar nuestros datos a la calculadora. Antes de aplicar la función arcoseno debemos fijarnos que la calculadora esté en radianes. En este caso la calculadora que yo estoy ocupando está en grados, así que voy a la función DRG, deg, radian y gra, y la coloco en radianes. Ya, si están usando una calculadora Casio deben recordar que deben presionar el botón mode 2 veces y luego presionar el botón 2 para que les aparezca la letra R en la pantalla. Una vez que está en radianes voy a empezar a ingresar mis datos a la calculadora. Como aquí tengo el botón coseno y arriba dice coseno a la menos 1, el coseno a la menos 1 representa el arco coseno de la función trigonométrica, la función inversa del coseno. Así que voy a presionar, como está en amarillo, el botón Shift. Presiono el botón Shift, se activa y luego presiono el botón coseno. Si se dan cuenta aparece coseno a la menos 1, así que ahora estoy en condiciones de ingresar la división. En este caso la división de menos 0,09 dividido menos 0,02. Si ustedes recuerdan, menos dividido menos me da más, así que voy a ingresar solo valores positivos. 0,009 dividido 0,02. Entonces ahí ya tengo la función
coseno a la menos 1. Pero todo esto lo tengo que dividir por 13.131 y eso me da un valor de 0,084 segundos. Vamos a anotarlo. 0,084, vamos a aproximar el tercer dígito, segundo. Y ahí tenemos el tiempo para este caso. Con esto finalizamos la serie de ejercicios de movimiento armónico simple planteados en el documento. Nos vemos en la próxima.